gracias por estas benditas redes sociales. La verdad es que anteriormente se satanizaban, pero qué bueno que la iglesia le está dando uso apropiado a los recursos que Dios pone también a nuestra mano. Y les queremos saludar a nuestros hermanos que están conectados aquí en Facebook, pero no te olvides de venir a la iglesia. Si tú puedes hacerlo, no lo dudes, hermano, no es lo mismo, no te acostumbres a estar en tu casa muy cómodo, y que damos gracias a Dios porque es una comodidad poder estar ahí en la casa, estar en casa escuchando el mensaje de Dios, pero no es lo mismo. Ustedes, si pueden voltear, tal vez verán algunos lugares vacíos y estarán ubicando a alguna persona que los ubicaba anteriormente y dicen, aquí nos falta este hermano. Y gracias a Dios, si tú volteas, bueno, los que están atrás obviamente ven hacia el frente, pero los que estamos adelante, si voltean hacia atrás, la verdad es que estamos casi llenos. Pero tú seguramente tienes en la mente a alguien que no está aquí presente y que tal vez esté en su casa y tal vez sea una razón justificable, pero lo esperamos aquí, ¿verdad, hermano? Entonces, vamos a levantar una oración a nuestro Dios. Y vamos a pedir por su palabra, la palabra que va a ser expuesta el día de hoy, que Dios la bendiga, que Dios la prospere en tu corazón, en mi corazón, y que esa palabra haga lo que Dios quiere y por la cual ha sido traída. Pero también te invito a que ores por nuestros hermanos. Yo sé que tú conoces a alguien que no estás viendo en este lugar y que Dios lo quiere aquí. Es mejor que esté aquí en la casa de Dios que en otro lugar. Ya nos decía nuestro pastor, no hay mejor lugar más que estar en su presencia, estar aquí en este lugar. Vamos a orar. Yo te pido que tú levantes tu mano y oremos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu presencia maravillosa, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo maravilloso en este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, por mis hermanos que no vemos en este lugar, que no están aquí presentes, que tal vez por una razón justificada estén conectados en las redes sociales con nosotros, Señor, pero que tú obres para que puedan estar aquí en este lugar, Señor, disfrutando de tu presencia, de tu palabra, de la coinonía con los hermanos, Señor, que estamos aquí presentes. Dios, obra en cada uno de ellos, en su corazón, Padre, que ellos puedan estar aquí con nosotros, Señor, que ellos puedan estar aquí disfrutando de ti, de lo que tú estás hablando a nosotros, Dios. Y también te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, bendice tu palabra, Señor, que sea germinada en el corazón de mis hermanos, Señor, y que traiga esa nueva visión de parte tuya, Señor, lo que tú estés hablando al corazón de cada uno, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que la obra de tu Espíritu Santo sea manifiesta en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, hermano? De verdad me sorprende la obra que hace Dios en su iglesia. Su palabra es tan pertinente cada día. No sé tú cómo percibas la presencia de Dios en medio de la alabanza que nuestros hermosos jóvenes cantan. Y que Dios obra a través de ella, esa palabra tan hermosa, esa alabanza, la cual nos habla del poderío de Dios, de la soberanía de Dios, de la misericordia, del amor de Dios sin condición. Y de la palabra que Debbie nos hablaba también durante la alabanza. De verdad que es hermoso y es una confirmación de lo que Dios quiere hacer en su iglesia el día de hoy. Y si me permites, hermano, yo quisiera iniciar en esta hora comentando que Dios está preparando a su iglesia. Dios la ha preparado desde hace tiempo, pero Dios la sigue preparando cada día por todas las situaciones que nosotros vemos. Hemos pasado o estamos todavía pasando por un tiempo de pandemia y todavía no termina ello y viene la guerra, ¿no? Y tal vez, como se decía, tal vez la guerra a veces la vemos tan lejana, pero en algún momento va a traer un impacto
a nuestra vida, va a traer un impacto a nuestro país. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que preparar el corazón, porque aparte de esos eventos también Dios está haciendo cosas en medio de nosotros como familias, como individuos y como iglesia. Y tenemos que estar listos para lo que Dios está haciendo, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar la posición que como iglesia Dios nos ha dado. Y por eso para este mensaje, hermanos, si me permites, yo quise utilizar algunas frases o algunos puntos que nuestros pastores han mencionado en las predicaciones anteriores y que pudiéramos considerarlas a modo de premisas de lo que Dios quiere hablar el día de hoy a tu vida. Y la primera de ellas nos comentaba nuestro pastor que el principal enemigo del hombre, ¿quién es? Su propio corazón. No debemos olvidar eso. A veces a manera de broma se dice que Satanás hasta ya está triste, está enojado o tiene sentimientos encontrados porque hay cosas que él ni siquiera hace y se le echa la culpa, ¿no? Dice, pues yo no tuve nada que ver. Es el propio corazón del hombre el principal enemigo de él. También otro punto es que es necesario que Dios sea el pastor de tus emociones, nos decía nuestro pastor José Luis. Debemos de permitir cada uno de nosotros que Dios sea el pastor de nuestras emociones, porque el corazón del hombre es traicionero, es limitado, es muy finito, nuestros pensamientos se pueden desviar y a veces, aunque no lo reconozcamos, somos volubles. Un día decimos sí, al otro decimos no. Un día estamos muy animados por venir a la iglesia y al siguiente, por alguna circunstancia, ya no queremos. Tenemos que permitir que sea Dios el que pastoree nuestras emociones. Y también nos decía nuestro pastor José Luis acerca de ese pasaje de Romanos 5, donde nos habla de la tribulación, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y esa prueba tiene que ver con cómo es probado el carácter del cristiano, cómo somos probados cada uno de nosotros, pero finalmente esa prueba, ¿qué va a traer? Esperanza. Esa esperanza que no es humana, que no habla de humanismo, a veces, o lo podemos ver en la actualidad, como muchos mensajes aparentemente hablan de Dios, aparentemente hablan de la iglesia. Okay, gracias, hermano. Aparentemente hablan de Dios, hablan de la iglesia, pero realmente son pensamientos muy humanistas, que no tienen nada que ver con lo que nos expone la palabra, con lo que Dios nos habla en su palabra. Y entonces nosotros tenemos que estar enfocados en ello, tenemos que estar enfocados en Dios. Y tenemos que entender que Cristo es la esperanza de la iglesia. No hay más. No hay más que nosotros quisiéramos buscar, no hay pensamientos humanistas, no hay de que busca en ti mismo, la solución está en tu interior, nada de eso funciona. La esperanza para nosotros está en Cristo, solamente en Cristo. Y por eso pudiéramos hacernos algunas preguntas. A veces será que como iglesia, de manera global, estamos perdiendo la brújula, estamos perdiendo el sentido de hacia dónde Dios nos quiere guiar. ¿Te has preguntado eso? ¿Vamos en el camino correcto? ¿Vamos en el camino adecuado? Tenemos que cuestionarnos en estos tiempos cómo reaccionamos como iglesia, hacia dónde nos estamos enfocando. Y a veces desvirtuamos el propósito de Dios del por qué Él nos ha salvado. A veces ese pensamiento se vuelve muy egoísta y decimos, pues gracias a Dios yo ya tengo a Jesús en el corazón. Pero ¿y tu vecino? ¿Y tu hermano? ¿Y tu amigo? ¿Y quien está ahí en el trabajo? No tiene a Cristo. Mucha gente que tal vez tú conozcas no tiene a Cristo en el corazón. Y a veces nos enfocamos solamente en que ya tenemos nosotros a Cristo en el corazón. Y a veces nos enfocamos también en que ya queremos mejor que Cristo venga, ¿no?
Y tal vez sea natural ese pensamiento de, ay Señor, ya quisiera que tú vinieras, que ya venga Cristo por su iglesia, porque cada vez los tiempos son peores, la cosa se pone peor y las guerras y nos preocupamos y ya queremos que Cristo venga. Pero tú y yo, hermano, como iglesia, representamos esa esperanza aquí en la tierra para la gente. Tú y yo somos esos representantes para comunicar el Evangelio, para comunicar ese mensaje de parte de Dios, ese mensaje de salvación para el ser humano. No tenemos que perder de vista ese punto. Cristo es la esperanza, pero tú y yo como iglesia somos esos representantes del reino de Dios aquí en la tierra y que nosotros tenemos que extender esa palabra, ese evangelio a quien no lo conozca. Dios nos ha llamado, hermano, a reconciliarnos consigo mismo, con ese propósito eterno. Y comentaba hace unos momentos una palabra que dijo Debbie acerca de esa percepción de parte de Dios de que podemos estar pasando tribulaciones. Y eso a veces nos desenfoca, eso a veces nos mueve y es natural. Pero esas tribulaciones, hermano, el mismo Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo que nosotros íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar. Porque ¿quién ha vencido al mundo? Cristo es el que ha vencido al mundo. No somos tú ni yo. No somos nuestro conocimiento, la sabiduría humana, no es nada sino solamente Cristo. Cristo es el que ha vencido al mundo y en ello debe de estar nuestra confianza. Ahí es donde nosotros debemos de estar cimentados. Y yo te invito, hermano, que me acompañes allá en la palabra, y igual si nos ayudan a proyectarla aquí en la pantalla, y vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos al capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 9. A veces ya con el teléfono encontramos muy rápido la cita, hermanos, pero ojalá que un día hagamos aquí un pequeño concurso de esgrima bíblico con Biblia física, a ver qué tan finos andamos todavía para encontrar los libros, ¿no? Entonces, ¿ya lo tienen? Qué bueno. Entonces, yo te invito a que demos lectura a esta palabra. Yo quisiera tomar esta lectura como base a lo que vamos a compartir, entendiendo el mensaje que nos da el Señor en esta palabra. Y dice el título, si tienes tu Biblia, tal vez tenga un título que dice Una esperanza viva. ¿Estamos bien? Y dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pero veamos nuevamente cómo dice ese versículo: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que pasar por diversas pruebas, esa tribulación que a veces viene a nuestra vida y nos viene a sacudir, como decimos, el tapete. Pero como iglesia tenemos que levantarnos y tenemos que estar conscientes de esas pruebas, del propósito de la prueba por la que estamos pasando, para que podamos cumplir el propósito de Dios para tu vida y para la vida de la iglesia. Entonces, por eso yo quisiera hacerte
una proposición, una propuesta a donde yo todavía no le he dado o no les he dicho el título de esta predicación, pero no sé tú qué pienses, pero a veces pareciera que Dios no te escucha. A veces percibimos como ahorita, así, un silencio. A veces, a nuestro parecer, hay un silencio de parte de Dios. Entonces, a pesar de ese silencio, que es a nuestro parecer, porque Dios siempre está allí, pero así lo percibimos, aún ante ese silencio tenemos que entender que es con un propósito tal vez de pruebas, en la que nuestra fe es sopesada. Y Dios tiene un propósito para lo que nosotros estamos pasando. Y por eso yo quise titular esta predicación como el Selah de Dios que nos da esperanza. Hace mucho tiempo, bueno, no crean que hace años, ¿verdad? Pero hace un tiempecito un amigo me compartió esta palabra acerca del Selah por una necesidad que yo estaba pasando. Y él me compartía acerca de esto. Y el Selah tiene que ver con una palabra que es utilizada en los Salmos y también en uno de los capítulos de Habacuc. Y algunos, los que estudian el origen de la palabra o qué es lo que significa, dicen que lo más seguro es que esta palabra, o lo más acertado es que esta palabra signifique deténgase y escuche. Algunos no se ponen de acuerdo y puede significar otras cosas, pero como es una palabra antigua en el hebreo, pero lo más seguro es que signifique deténgase y escuche. Y de ello es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy, que Dios habla también a través del silencio. Cuando Dios te dice detente, escucha. Y nuestra inercia como seres humanos es bla, 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 y no, Señor, pero es que hace tiempo y yo ya he pasado por mucha tribulación y yo ya te había dicho, ya te había pedido, ya te había rogado hace tiempo, Señor, ¿no ves mi condición? ¿No ves cómo estoy sufriendo? Y nuevamente el silencio de parte de Dios. Y el silencio es incómodo, ¿no? Cuando estás en una conversación con alguien y de repente, o en el elevador, ¿no? Cuando te encuentras con alguien y ahora los elevadores ya suben muy rápido, ¿no? 29 pisos y en 10 segundos ya está allá arriba. Pero ese silencio es medio incómodo. Y lo mismo pasa cuando nosotros ponemos nuestro corazón delante de Dios y le decimos, Señor, ¿qué pasó con lo que te pedí? Este ruego y nuevamente el silencio de parte de Dios y se vuelve medio incómodo, pero ten en cuenta, hermano, que en el silencio también se revela el corazón de Dios. Dios obra también de esa manera. Y yo quisiera que te grabes, o si estás haciendo anotaciones, pudieras escribir cómo escuchar en el silencio de Dios. Y es acerca de esta palabra, Selah. Y el primer punto, porque esto lo vamos a traer de manera recurrente en lo que vamos a estar exponiendo, el primer punto es que vamos a escuchar a Dios en el silencio haciendo una pausa. Entonces anota, haz una pausa. Lo siguiente es quedarnos quietos. Qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? Quedarnos quietos. También tenemos que guardar silencio. Guarda silencio. Y por último, escucha. Este Selah de parte de Dios, cuando nosotros leemos los salmos, leemos unos versículos y luego hay un Selah. Tenemos que escuchar y reflexionar. De la misma manera nosotros en el día a día, en esa comunicación con Dios, así como lo hacía el salmista cuando escribía y desbordaba su corazón hacia Dios y le llegaba un momento de detente y escucha. Nosotros en la vida diaria tenemos que aprender a hacer este Selah.
detenernos, hacer esa pausa, quedarnos quietos. Tenemos que quedarnos quietos, guardar silencio y escuchar. Tenemos que escuchar. Y mira, hermano, si notas que se me quiebra la voz, es porque Dios traía a mi mente desde hace tiempo, Él traía a mi corazón que yo compartiera ciertas experiencias que como familia, me refiero a mi esposa, a mis hijas, hemos pasado. Normalmente no me gusta enfocarme en ello porque me gusta mucho exponer la palabra y lo que Dios habla en su palabra, en los personajes y todo lo que vemos en ello, pero Dios me ha estado inquietando mucho en ese sentido. Y yo creo que la palabra de Dios es pertinente al momento exacto cuando tenemos esa necesidad. Y me impactó lo que decía Debbie, realmente es una confirmación de lo que Dios quiere en este día. Y por ello, si me permites, yo quisiera compartirte algunas partes de mi vida que pues tal vez nunca las he contado. A lo mejor de manera familiar sí, pero así, de esta manera no. Pero yo sé que Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu corazón. Y el primer punto es acerca de ese silencio de parte de Dios ante la muerte. Y en este punto yo quisiera hablarte de un personaje muy conocido que es Job. Y todos tal vez hasta nos sepamos de memoria ciertos pasajes ciertas lecturas de Job. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Alguien sabe cuántos hijos tenía? 10, 7 hombres, sí, y 3 mujeres. Y así nos podemos aprender varios versículos de esa palabra. Pero para mí fue impactante o es impactante la vida de Job, porque entendemos que la Biblia nos habla que él era un hombre temeroso, era un hombre recto, él siempre estaba delante de la presencia de Dios. Es un tanto como incógnito Job, porque tal vez algunos estudiosos dicen que este evento se desarrolló en los tiempos de Abraham y todo ello. Pero lo que nos impacta aquí es que esa palabra o este libro nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y decimos, wow, ojalá aunque sea una de esas palabras nos las dijeran a nosotros, ¿no? Eres un hombre temeroso de Dios. Pero vemos cómo en algún tiempo, como nos hace la narración de este libro, viene algunas dificultades a la vida de Job y llegan sus siervos y le empiezan a dar esas noticias de que ya perdió a sus ovejas, ya perdió a sus bueyes, ya perdió todas las pertenencias que tenía. Y lo peor de ello es cuando le llegan y le dicen, ¿qué crees? Tus hijos estaban participando en una fiesta, pero vino de repente un viento fuerte del oriente y tiró la casa y ninguno de ellos escapó. Todos murieron, solamente escapé yo para venir y darte la noticia. Así vino cada uno de los siervos de Job para explicarle lo que había pasado sobre todas sus posesiones y sobre todo sobre su familia. Y entonces ahí nos hace esa narración de cómo estaban sus hijos en una fiesta, estaban pues juntos disfrutando y de repente les llegó la muerte. Y es un evento impactante, ¿no? A veces lo leemos y no sé qué tanto peso le damos cada uno de nosotros, pero imagínate, 10 hijos y ninguno de ellos sobrevivió, perdió todo. Y yo quisiera contarte, hermano, y reitero, tal vez tú tengas experiencias mayores que las mías, las que yo he tenido en mi corta vida. Soy un jovenzuelo. Tal vez has tenido muchas experiencias o mayores experiencias con Dios que tu servidor.
Pero reitero, Dios me ha hecho sentir compartir esto a tu vida. Y yo quisiera contarte que cuando mi esposa y yo nos casamos, en el 2000, hicimos planes. Y yo sé que tú cuando te casaste también hiciste algunos planes, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues voy a trabajar tanto tiempo, luego nos vamos a viajar juntos, nos compramos una casa, un departamento, nos vamos a vivir a tal lugar y vamos a tener tantos hijos y le vamos a poner tales nombres porque la palabra dice de Dios dice que si le ponemos este nombre y hacemos planes a nuestra manera y qué bueno, ¿no? Porque Dios también nos dice que debemos de planificar, debemos de planear, no hacer las cosas al aventón, pero como dicen de manera coloquial, o sea, nosotros proponemos y Dios es el que da la última palabra. Y entonces mi esposa y yo decidimos en algún momento decir, bueno, pues vamos a tener solamente 2 hijos, ¿no? Qué bueno. Y entonces pasa el tiempo y en el 2001 pues llega y nace nuestra hija Valeria, que ya seguramente algunos la conocen. Entonces ya dije el año en que nació, ya pueden sacar su edad. Y qué bueno, fue y sigue siendo una gran bendición la vida de Valeria a nuestra vida, pero igual como en nuestros planes estaba tener un hijo más, pasó el tiempo y tuvimos otra nena en el 2004, ese no me salen más las fechas, en el 2004 nosotros tuvimos otra nena y dimos gracias a Dios y fue una gran bendición para nosotros. Pero ahí es donde viene la dificultad, viene la prueba. Hay cosas que no entendemos. Y una mañana nos despertamos y fuimos a la recámara donde estaba nuestra hija y la encontramos sin vida. Y fue un impacto para nosotros tremendo. Y hermano, en esas situaciones de verdad que uno entra en shock, literalmente. O sea, a veces yo aún a la fecha recuerdo y me acuerdo como pedacitos, como visiones, momentos, pero no tengo la capacidad de hilar toda la historia que nos ocurrió en ese momento. Pero fue un tiempo muy difícil, hermano. Muy difícil. Nuestra nena tenía solamente 9 meses de edad y es un impacto tremendo al corazón. Y cuando fui a la recámara y yo recuerdo todavía que traté de darle respiración y bueno, así como un tipo de RCP, algo así, de darle respiración en la boca y yo todavía la sentí calientita, sentí todavía un poco tibia su piel y cuando le daba respiración sentía cómo se movía su cuerpo, sus pulmones y esa pequeña exhalación de su cuerpo cuando soltaba el aire y fue algo que vino a hacer un parteaguas a nuestra vida, algo que realmente vino a romper nuestros planes que como familia nosotros teníamos, como matrimonio, que decimos pues una hija y la segunda hija y nada más. Y fue algo muy difícil de parte de Dios. Y digo de parte de Dios porque dice la palabra que todo lo que ocurre en la tierra no pasa si Dios no lo permite. Entonces por ello digo esa palabra, solamente Dios permitió que ocurriera ese evento, ese suceso y solamente Dios sabe por qué. Y aún a la fecha, hermano, si me preguntas todavía no sé por qué y seguramente lleguemos a la presencia de Dios y hasta ese momento Dios me va a dar el entendimiento de por qué ocurrió esa situación. Pero al momento, a veces ese silencio de parte de Dios ante la muerte pesa mucho. Pesa mucho. Pues ahorita nuestra nena tendría casi 18 años y se llamó Naomi Jazmín. Si algún día tienes una bebé y le pones ese nombre, ¿qué nombre tan hermoso le vas a poner? Naomi Jazmín se llamó nuestra bebé.
Y esa experiencia, hermano, fue terrible. Fue un silencio de parte de Dios tremendo, porque no crean que en ese momento yo sentía la presencia de Dios claramente, que me decía, pasó por esto, pasó por lo otro, y uno pasa por enojos, uno se enoja con Dios y tal vez ingenuamente en nuestra pequeña mente hacemos ese reclamo y no sabemos a veces cómo reaccionar. Y recuerdo un silencio tremendo, hermano. Les digo, me acuerdo por eventos pequeños. No sé por qué llegamos al velatorio y bueno, solamente llegué yo, el de la funeraria, y traía a mi hija y la colocó ahí, como hacen los velatorios, al frente, en el ataúd, así como lo ponen pues. Y les digo, no sé por qué, a mí se me hizo una eternidad, hermanos. Solamente yo estuve allí en lo que llegaba toda la familia, no recuerdo por qué, pero estaba yo solo con mi hija en ese momento. Y se me hizo una eternidad, hermano, en lo que llegaba alguien pues a acompañarnos. Para mí fue mucho, mucho tiempo, y de verdad, hermano, que yo en ese momento levanté mi voz a Dios y yo entendía que Dios era capaz de levantar a mi hija en ese momento. Realmente yo tenía esa fe en que si yo le decía a Dios, y de hecho se lo dije, Dios, tú levántala. Yo estaba firmemente convencido que Dios lo podía hacer. No pasó. No pasó. Y es un silencio tremendo. Es un silencio tremendo el estar allí. Y si te das cuenta, hermano, en la lectura del libro de Job, empieza a haber un intercambio de comunicación entre los amigos de Job y empiezan a filosofar y la vida, y Job, tú deberías, tú debiste, que no, y hay una narrativa muy completa y de manera poética de esos tiempos en todos los capítulos hasta el capítulo 38 de Job. Es cuando de repente entonces Dios sale a la luz y le empieza a decir, oye Job, pues tanta cosa que estás diciendo, ¿y dónde crees que yo estaba? Bueno, ¿dónde crees que estaba cuando fue formado el mundo? Habla de la Osa Mayor, cuando fueron formados los planetas, y le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde crees cómo pasó esto? No pasó por casualidad. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios ahí? Yo estoy presente en todo. Yo soy omnipresente, omnisciente. Por eso me encantaron los cantos de hoy, porque nos hablaba de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de su misericordia, de cómo Dios obra de una manera poderosa. Y entonces Dios se levanta a partir de ese capítulo y le empieza a hablar a Job y le hace unas declaraciones tremendas. Y yo recuerdo entonces, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un culto en el que yo estaba y es un proceso muy complicado de duelo, hermano. Tal vez, si digas, el proceso de duelo debe de ser 6 meses, 1 año, 2, y ya, hermano, ya levántate. La verdad es que no, el duelo es muy diferente para cada uno de nosotros, pero es un tiempo, es un proceso. Y entonces les digo, yo recuerdo un momento en el que estaba en un servicio, en un culto, y yo le volví a traer a Dios ese mensaje, oye Señor, ¿por qué pasó? Ya un poco más tranquilo, ya habían pasado ya un par de años al menos, y Dios me daba una palabra y Dios me decía, por cuanto no te negaste a darme a tu hija, yo te voy a recompensar. Y hasta ese momento, hermano, después de un silencio de parte de Dios que yo no entendía, Dios me daba esa palabra. Y aún yo creo que a la fecha no sé si sea esa confirmación de parte de Dios o referente a esa recompensa. Pero Dios me dijo, por cuanto no te negaste a darme a tu hija, te voy a recompensar. Y fue algo hermoso de parte de Dios que nos haya dado esa palabra
Y precisamente esto da pie al segundo punto que yo te quiero comentar, y es el silencio de Dios ante la respuesta tardía. Que a veces quisiéramos que Dios nos respondiera, pero si, oye Señor, pues si tú conoces mis pensamientos, ¿por qué no ya resolviste las cosas, no? Si tú conoces las cosas antes de que yo las exprese, ¿por qué no obras? Pues Dios obra conforme a su soberanía y Él espera a que nosotros lo expresemos, que nosotros lo hablemos, pero sobre todo entendamos que Dios es soberano y que Dios tiene un tiempo, y si Él quiere guardar silencio ante tu necesidad, ante mi necesidad, Él es Dios. Pero Él va a llegar en algún momento y te va a dar esa respuesta que tú esperas. Y entonces, para este segundo punto, hermano, yo quisiera que tú me acompañaras a una lectura que está en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a enfocarnos en el versículo 41. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 41 en adelante, y nos detenemos en el 45. Y dice la palabra de Dios: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Aquí yo quiero hablar acerca de ese silencio de Dios ante una respuesta tardía, y podemos ver en esta narración cómo nos menciona cuando Elías ora por lluvia, y por ahí participa también un rey que se llama Acab. Pero vemos aquí cómo la fe de Elías, cómo entiende la voz de Dios cuando no vemos nada, cuando él no veía nada. Si te das cuenta, ahí en lo primero que leímos, dice que Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande se oye. Pero posteriormente vemos que le dice a su criado: sube al monte y ve si ya se ve la lluvia, ¿no? Y entonces, ¿por qué entonces Elías le dijo a Acab: no, se oye una gran lluvia, si ni siquiera había visto nada? ¿Qué fe tenía Elías, no? Y ante un rey, se lo estaba diciendo a un rey. Le estaba dando esa seguridad a Acab de: no te preocupes, ya ahí viene la lluvia, yo la estoy escuchando. Y al siervo le dice: sube, y el siervo va, dice: no veo nada, no veo la lluvia, no veo ni siquiera una nubecita. Y después dice: hay una nube, pero es así, del tamaño de la palma de mi mano, y no veo nada. Ah, no, pues sube 7 veces, ¿no? Entonces vemos ahí esa fe, cómo estaba creyendo Elías en ese momento a Dios. Y entonces el criado tuvo que hacerlo, tuvo que subir, y esa fe maravillosa. Pero vemos ahí una respuesta tardía de parte de Dios. ¿Por qué no, desde el momento en que Elías le dijo a Acab: no se oye una gran lluvia, por qué no de una manera maravillosa, portentosa, estruendosa, de repente apareció en el cielo grandes nubes y vino una gran lluvia? ¿Por qué no pasó así? ¿Por qué tenía que subir el criado varias veces para ver si ya veía la lluvia? ¿Por qué Dios obra así? Dice: no, o sea, no va a ser, ya ves la lluvia, no. Espérate, y sube y cree a Dios, y tienes que hacer algo. El criado tuvo que caminar y subir al monte, no se quedó esperado sentado a ver si Dios obraba. El criado y Elías tuvieron que hacer algo.
Tuvieron que creerle a Dios y tuvieron que avanzar y tuvieron que subir al monte y aun cuando no veían nada, declarar que la lluvia venía. Y así nosotros, hermanos, podemos pasar por diferentes situaciones en las que vemos ese silencio de Dios y a nuestro parecer la respuesta de Dios se tarda y no vemos que Dios esté obrando en nuestra vida. Y a mí me dijo Dios, no, o sea, yo te voy a recompensar porque no te negaste a darme a tu hija. Y bueno, ¿cuándo? Y pasaba el tiempo, a lo mejor nosotros decimos, oye Señor, ayer me dijiste y hoy no ha pasado nada. ¿Dónde está la recompensa? ¿Dónde está lo que tú dijiste que ibas a obrar? Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Y no se me olvida esa promesa de parte de Dios. Y ahí es donde yo quiero también comentarte, hermano, otra experiencia que tuvimos. Para colmo, cuando nació mi segunda hija Naomi, como era nuestro plan tener solamente 2 hijas, decidimos que, bueno, en el momento de la cirugía y todo, mi esposa ya se hiciera la operación para que ya no tuviéramos hijos, ¿no? Los planes que hacemos. Y entonces, ¿cómo nosotros pretendíamos que en algún momento tuviéramos otro hijo? Los que son médicos aquí conocerán que esa cirugía pues prácticamente es irreversible. Y entonces mi esposa y yo, y lo platico ahorita ya con la experiencia vivida, tuvimos que subir a ese monte y aunque no veíamos nubes, tuvimos que declarar que venía la lluvia de parte de Dios. Y Dios, hermano, fue abriendo puertas conforme a su propósito, conforme a lo que Él tenía preparado para nuestra vida. Y de una o de otra manera, hermanos, mi esposa terminó en un hospital realizándose una cirugía que es para recanalizar las trompas y que en algún momento pudiera tener la oportunidad de volver a tener hijos. Y médicamente o clínicamente es algo, una probabilidad, quién sabe cuánto, tal vez un 1%. Y en primera, hermanos, o sea, Dios fue abriendo la puerta hasta que mi esposa estuvo en ese momento en esa cirugía. Y ya pasó la cirugía y nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor Dios ya nos va a recompensar y va a traer una bendición a nuestra vida. Y otra vez, hermano, pasaron los años, pasó el tiempo, a lo mejor no fue mucho, pero a nosotros se nos hacía una eternidad. Y llega un momento, hermano, en que sí ya pones las cosas en las manos de Dios. Y dices, no, ya, como tú quieras, Dios, como tú quieras hacerlo, como tú quieras obrar, no como yo. Y dejamos tal vez de preocuparnos, de pedir y decirle a Dios nuestra necesidad y todo. Y entonces llega un momento, hermanos, en que llega una noticia muy, muy hermosa en nuestra vida. Y en el 2008 llegó abril. Nace nuestra hija de una manera maravillosa, aun cuando nosotros pudiéramos subir al monte y decir, no hay lluvia, no hay nubes, Señor, ¿cómo dices que va a llover, que va a caer un aguacero si yo no veo nada? Y entonces viene Dios y rompe nuestros pensamientos y dice, yo te abrí puertas, yo hice que tu esposa llegara ahí a esa cirugía, yo realmente, Dios hizo que funcionara todo el organismo de mi esposa, porque es algo muy poco probable que aún después de una operación pueda tener o vuelvan a embarazarse. Y tuvimos que pasar por ese tiempo de silencio ante esa respuesta que se tardaba. Y mira, Abril, si te levantas, aquí está, Abril ya, 14 años casi. Y ha sido una grande bendición, hermano, ha sido una grande bendición mi hija. No sé si sea todo lo que Dios tenga para nosotros. Si cuando Dios me dio esa palabra de que Él nos iba a recompensar, yo puedo decir que es Abril, pero si Dios dice que también es algo más, hijos, que no, ya estamos grandecitos.
pero creemos que Dios cumplió su promesa con Abril. Dios cumple su promesa, aunque subíamos y no veíamos nubes de que fuera a caer un aguacero, tuvimos que avanzar, hermano. Y no te digo que fue algo fácil de, no, sí, yo subí y declaré que mi esposa está embarazada y ya veo al bebé. No, o sea, es un proceso en el que tenemos que creerle a Dios. Y el tercer punto, hermano, hay un silencio también ante la enfermedad. A veces pensamos que como cristianos somos de hule, somos de acero, como que no nos pasa nada, como que pues somos hijos de Dios, ¿por qué nos vamos a enfermar? Aún muchos decían, no, a mí el COVID, hermano, no me va a tocar mi puerta porque soy hijo de Dios y declaro y decreto y etcétera, etcétera. Y no es así, hermanos. La enfermedad llega mientras estemos en esta tierra. Dijo Jesús que vamos a pasar aflicción, vamos a pasar momentos difíciles. Y volvemos a los puntos que anotamos, hermanos. Entonces tenemos que guardar ese silencio, tenemos que hacer una pausa, tenemos que quedarnos quietos delante de Dios, tenemos que guardar silencio y escuchar a Dios. Y lo último que quiero comentarte respecto a este punto, y quisiera que me acompañaras a Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Y reitero, hermano, normalmente no comparto, no platico esas experiencias así directo en una predicación, pero de verdad Dios hace tiempo me ha estado inquietando al respecto. Y es por ello, hermano, yo sé que Dios ha hecho cosas grandes también en tu vida y has tenido experiencias tremendas de parte de Dios durante toda tu vida, de las cuales Dios te ha sacado adelante, de las cuales Dios ha dado testimonio de su poder. Y en este punto, hermano, yo igual agradezco a Dios por todo lo que nosotros como familia hemos pasado, pero precisamente este punto habla de ese silencio ante la enfermedad. Mi esposa en el 2018, perdón, en sus estudios normales que se tienen que hacer como mujeres, se me fue el nombre de mastografías y todo esto. Ajá, entonces hubo un momento, hermanos, tremendo en uno de esos estudios que se hizo mi esposa porque le detectaron un tumor y aparentemente fuimos con un médico y nuevamente, hermano, Dios es maravilloso. Dios nos abrió las puertas y terminamos teniendo consulta con el director de oncología del Hospital Español. ¿Cómo llegamos ahí, hermano? Solamente Dios es el que fue abriendo las puertas y de verdad que es un médico maravilloso. Es un médico hermoso que tal vez no sea cristiano, pero Dios tiene una gracia tremenda con este hombre. Porque nos fue guiando de una manera maravillosa y en esos diagnósticos, hermano, con un médico anterior, y nuevamente ahí es cuando entra uno en shock y se nos detiene el reloj y se para el mundo y te quedas con la mirada perdida en no sé dónde, por eso está perdida. Se nos queda la mirada así, extraviada. Y cuando escuchas la palabra cáncer, te quedas, pues, ¿qué? ¿Es en serio? Y en ese momento se nos detiene el mundo porque uno escucha cáncer y lo siguiente que es muerte. Y es un golpe tremendo para nuestra vida, o fue un momento tremendo para nuestra vida, esa declaración, ese diagnóstico médico.
Y lo mismo, hermano, en el tiempo después de ese diagnóstico, Dios a través de este médico le hizo una cirugía y de verdad que Dios nos permitió pasar por ese momento realmente difícil, ya con un diagnóstico para mi esposa de cáncer, y sí pega en el corazón. Pero Dios es bueno, hermano, Dios es bueno siempre. Porque ya cuando le hicieron la cirugía y aún durante los estudios que le hicieron a mi esposa, aún después de la cirugía, el médico quedó sorprendido y dijo: yo jamás había visto esto. No crean que desapareció el cáncer así mágicamente, y que gracias a Dios ocurre. Hemos escuchado de milagros maravillosos de parte de Dios, pero a veces Dios permite que pases hasta ese momento. Y ya después de la cirugía que le practicaron a mi esposa, el médico dijo: yo jamás había visto eso, tu tumor es muy grande. Y hay un término clínico muy raro, pero decía que era bueno, habla de positivos, negativos y demás, pero decía que era un cáncer in situ. Y al decir in situ estaba encapsulado. Entonces el médico lo sacó, se hizo su patología correspondiente y le llaman que salió con los límites limpios, los márgenes limpios, y eso quiere decir el cáncer se quedó ahí encapsulado. Y realmente fue un milagro de parte de Dios. Y a mí me sorprendió más cuando este médico con tanta experiencia, nos dijo: yo jamás había visto esto, no es posible. Él mismo dijo que era un milagro. Dice: no entiendo, señora. Tiene una manera muy particular de hablar el médico. Dice: no entiendo, señora, esto es un milagro. No puede ser que un tumor tan grande está encapsulado, lo sacamos y usted ya no tiene nada, no requiere ningún otro tratamiento adicional. En el Seguro Social posteriormente le querían, gloria a Dios, hermano, en el Seguro Social posteriormente le querían aplicar quimioterapias y demás, y regresamos con el oncólogo del Español y le dijimos: hay esto. Dice: no, usted no requiere nada adicional, no requiere radioterapias, ni quimioterapias, ni tamoxifeno, pastillas. Usted no requiere nada, usted ya no tiene cáncer, usted ya está limpia, ya se lo quitamos. Y dijimos: gracias a Dios, porque aunque nos permitió pasar por ese proceso, Dios nos sacó adelante al final, porque ya no tuvo que seguir otro tratamiento. Y entonces la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es una palabra que Dios le daba a mi esposa. Él abrió las puertas, hermano, y aún con pocas fuerzas, Dios nos sacó adelante. Dios nos sacó adelante. Y quisiera terminar, hermano, recordando esto. Ante el silencio de Dios, haz una pausa. Quédate quieto. Guarda silencio y escucha. Y yo quisiera que te pusieras de pie, hermano, y yo sé que tú, te digo, yo soy un neófito tal vez en la palabra de Dios, un neófito en las experiencias con Dios. Yo sé que tú has tenido experiencias maravillosas con Dios, en las que Dios te ha sacado adelante, en las que Dios te ha dado respuesta, en las que Dios ha obrado de una manera realmente milagrosa en tu vida y ha traído sanidad. Y ha traído salvación a tus hermanos, a tu familia. Pero tal vez en este tiempo también estés pasando por ese silencio de parte de Dios, en el que no ves la respuesta, en el que Dios te permitió pasar por un proceso que dices: pero ¿por qué Dios no me sacó antes? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara por esta situación? Pero déjame decirte, hermano, que Dios es bueno. Dios es bueno siempre, y Dios, así como te ha sacado adelante en tiempo atrás, Dios lo hará nuevamente, Dios lo hará de nuevo. Dios te va a dar esa respuesta a tu vida. Dios obrará en tu necesidad. Dios la conoce. Decía Debbie, estamos
o estaremos tal vez pasando por algunas tribulaciones, pero tenemos ese Dios poderoso, ese Dios que nos levanta, ese Dios que nos sustenta. Dios es omnisciente, Dios es soberano. Tal vez un atributo de Dios que me gusta mucho y que lo he tenido que aceptar a veces de manera difícil, la soberanía de Dios. ¿Por qué lo hizo? No sé. ¿Por qué Dios lo hará? No lo sé tampoco, hermano. ¿Por qué Dios te permite pasar por enfermedad, por muerte, por dificultades, temas familiares a veces complicados? ¿Por qué Dios lo hace? Tal vez no lo sabremos, hermano, hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero ten la confianza que todo está en sus manos, que Dios es bueno, que Dios no solamente quiere tu felicidad en esta tierra, sino Dios quiere tu felicidad en la eternidad, y allá es donde deben estar enfocados nuestros ojos, nuestra mirada en la eternidad. ¿Cuánto vamos a vivir aquí en esta tierra? ¿80, 90 años a lo mucho? Pero Dios quiere la eternidad contigo. Entonces todo lo que pasemos en esta tierra, hermano, mira, de verdad es difícil, pero tenemos que ponerlo en las manos de Dios, en la soberanía de Dios, en entender que Dios está obrando en tu vida, que Dios tiene un propósito específico para lo que estás pasando, y Dios te va a levantar y Dios te va a sacar adelante, así como lo ha hecho otras veces.